Estamos poniendo la mañana en camino, señoras, señores. Son las 9:16 en todo el país. Es momento de recibir al inspector general de trabajo, Gerardo Rey. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. ¿Cómo te va, Gerardo? Buen día, bienvenido. Buen día, un gusto de estar acá. Gracias por aceptar la invitación. Hay arriba de la mesa algunos asuntos. Algunos tienen que ver, yo había pensado hablar contigo porque en el marco de la participación histórica, ¿no? Histórica incluso desde la perspectiva de antecedentes, que no los hay, del presidente de Uruguay en la asamblea de la OIT, del esperado discurso que iba a tener, me imaginé que alguien justamente, el Ministerio de Trabajo, iba a tener especial atención a evaluar lo allí ocurrido, así que me gustaría conocer tu opinión al respecto. Bien, como tú bien señalabas, fue un hecho destacado, un hecho relevante, fíjate. Era la primera vez que un presidente uruguayo participaba de la apertura de la conferencia de OIT. Este no es un hecho menor, no solo es un hecho menor para el Uruguay, sino que es un hecho muy significativo. Recordemos, la OIT es el único ámbito tripartito de las Naciones Unidas, el único. Claro. Las Naciones Unidas, tripartitamente, gobierno, empresarios y trabajadores, solamente es la OIT, ¿no es cierto? En ese ámbito, en un proceso en el que las noticias del mundo colocan en la agenda los temas laborales, desde mi perspectiva, en retroceso, para poner los últimos ejemplos. Si querés ver lo más cercano, la agenda laboral que tiene en carpeta el gobierno de Temer, que está empantanado con otro tipo de problemas, pero tiene una agenda de desandar el conjunto de conquistas que tuvo el Brasil, particularmente a partir del gobierno de Lula en adelante. Y en Francia, en Europa recién, si bien hay un triunfo que evitó el ascenso de la ultraderecha, la agenda del presidente francés es una agenda que colocó en la reforma laboral en una baja de derechos en la primera línea. En este contexto, invitar a un país que tiene la negociación colectiva muy, muy arraigada por la gente, a mí me cuesta creer el Uruguay dentro de pocos años con una agenda en la que alguien abiertamente diga vamos a desandar con los consejos de salario. O sea, los consejos de salario no van a estar más. Acá volvemos a la vieja práctica, que no hace tanto, ¿no? Hasta el 2004 era así, la vieja práctica de que los sindicatos fuertes pueden forzar, si tienen correlación de fuerza suficiente, una instancia en el Ministerio de Trabajo y el resto se arregla mano a mano con el patrón con las consecuencias que están a la vista. O sea, cuando hubo consejo de salario, esto es un tema bien importante, al trabajador bancario, al trabajador de la bebida, al Zunca mismo, los consejos de salario le cambian, pero no sustancialmente las cosas, porque siempre tuvieron negociación colectiva. Ahora, a los 30.000 que hay en los supermercados es un antes y un después. A las domésticas, ni que tal vez. A los rurales, donde con los muy bajos salarios que tienen los rurales hoy en el Uruguay, se fija por decreto, sin acuerdo de las patronales, esos salarios que hoy tienen. El último decreto fue uno de los pocos casos en los que no hubo consenso, porque los representantes empresariales de la Asociación Rural y la Federación Rural no acompañaron la propuesta de aumento salarial con las pautas mínimas que tenía el gobierno. Es a estos sectores, claro, altas. Exactamente. Entonces, es a estos sectores que particularmente protege la ley de negociación colectiva. Entonces, la presencia de Vázquez reafirma la vocación del diálogo, el de que el diálogo cuesta. El propio presidente dice, no todo es color de rosas. Hoy, en esta misma sesión, los empresarios uruguayos van a intentar obtener, avanzar sobre sus reclamos, lo que se llama la queja, en lo que tiene que ver con la ley de negociación colectiva del Uruguay. O sea, Vázquez reconoce de que no todo es color de rosas y que no todo es en acuerdo, pero que los ámbitos de diálogo, el diálogo social vale la pena,
no solamente en esto que estamos hablando de la negociación colectiva, sino en otros asuntos muy importantes que reivindicó el presidente. Que estén los trabajadores representados en el Banco de Previsión Social, que para la formación profesional de los trabajadores en el ámbito privado haya un organismo, un instituto que es el INEFOP, que está gobernado por trabajadores, empresarios y representantes del gobierno. Es esa impronta del diálogo social y de la participación social que destaca el Uruguay en esta agenda de retroceso. Déjame hacer un punto acá, porque a mí algo que me interesa y es, entre otras cosas, para dar contexto informativo a los ciudadanos y a los oyentes de La Mañana en Camino en particular, la actitud de los empresarios que han decidido correr las observaciones y las denuncias que habían hecho ante la OIT para que justamente Uruguay tuviera la participación a través de su presidente sin estar en alguna lista, ¿no? Exactamente. Primero, ¿qué evaluación haces de ese acontecimiento? Y segundo, vos podrías decirme, bueno, llamar a los empresarios para que hablen. Antes de que eso ocurra, en todo caso, ¿acaso el reclamo, la observación, la, llamémosle, queja que hacen los empresarios, no es en alguna medida, aunque no sea compartible, de recibo, entendible, justificable, digna de ser tenida en cuenta? Y me apoyo en lo que Vázquez dijo justamente ayer en la OIT, la necesidad del diálogo, de escuchar al otro, de ver la perspectiva del otro, de no temer que el otro quizás tenga razón. Exactamente. Expliquémosle a la gente, porque yo tengo la percepción de que a veces con el tema de la queja y la lista negra hablamos un poco más los entendidos en la materia, y no todo el mundo el que nos está escuchando debe saber de qué se trata. Yo no solo tengo esa percepción, tengo la convicción de que es así. Pero tú estás en una situación un poco más privilegiada que yo. Bueno, puede ser, pero me doy más cuenta que se habla y se dan por entendido algunas cosas que el público está fuera de. Entonces, con este planteo que vos me haces, Alejandro, voy a intentar explicarle a la gente la posición del gobierno y un poco en qué está la situación. Existe un reclamo, lo que se llama la queja de los empresarios que reclamaron y obtuvieron un fallo en principio favorable a su queja, de que la normativa actual en Uruguay no cumple con determinados acuerdos o recomendaciones que tiene la OIT. Muy bien. ¿De qué se trata? O sea, ¿cuál es el contenido de esos incumplimientos? Tiene que ver con cómo se estructura la negociación colectiva y particularmente los puntos más calientes de la discusión tienen que ver sobre la interpretación que el Estado uruguayo hace sobre el derecho de huelga. Entonces voy a intentar explicar con ejemplos bien sencillos. Primero, posición del gobierno. Nosotros reivindicamos el derecho que tiene el gobierno de convocar a un ámbito que es obligatorio, o sea, la única obligación que se tiene es la de acordar, la de concurrir a negociar, no de acordar. O sea, hay obligatoriedad de concurrir a negociar. En esa negociación se establecen los mínimos por rama. Esto es, va a haber un decreto, va a haber una resolución de los consejos de salario en la que eso que se acuerde se aplica para todas las ramas. Entonces, si tú sos un trabajador, por ejemplo, o una trabajadora del sector de la salud privada, ¿no? Sabes que, bueno, hay un laudo mínimo que dice, el auxiliar de enfermería no puede ganar menos de tanto por tantas horas de trabajo con tales condiciones. El enfermero puede ganar tanto, el auxiliar de servicio tanto. Se establecen unos mínimos que permite a todos los operadores del sistema decir, bueno, estos son, menos de esto no se puede pagar, y sin perjuicio de los convenios que puedan mejorar esta plataforma mínima. Y desde el lado nuestro, de lo que me toca a mí en el trabajo, nosotros tenemos que fiscalizar el cumplimiento de esa normativa mínima. Esto es lo que significa los consejos de salario. Y aplica para el que tiene sindicato y para el que no tiene sindicato. Es decir, protege por igual a todo el mundo. Y esto es valorado generalmente por los empresarios porque establece un juego mínimo. Bueno, el mercado laboral y las condiciones de trabajo fijan esta condición y esta condición la vamos a cumplir. Muy bien. Segunda cuestión. ¿Dónde está uno de los puntos calientes más importantes? En el derecho de huelga. Como todos sabemos, el presidente de la República... Perdón, sobre esto que acabas de decir, ¿cuál es el punto disonante para la visión de los empresarios? La obligatoriedad del Consejo de Salario. Ajá.
para que quede claro, ellos preferirían que fuera voluntario. Y el gobierno entiende, debe ser obligatorio. La concurrencia. Obligatorio es concurrir. Luego se puede acordar o no. Ahora, ¿cuál es la realidad del Uruguay? Eso es lo otro. En la última ronda, más del 90% de los consejos salarios acordaron en forma tripartita. Y del 10% que no acordó en forma tripartita, a veces fue el gobierno el que estuvo en contra porque había apartamientos a las pautas. O sea, trabajadores y empresarios se pusieron de acuerdo en pautas más favorables, inclusive. Y esa es la realidad del Uruguay. Sí. Curiosamente, o se pone de acuerdo. Digamos, podríamos decir paradójicamente, es el gobierno que dice, no, es demasiado aumento para... estamos hablando en muy poquitos casos, ¿no? Exactamente. Y después yo te puse otro de los casos, el sector rural, no se acordaba con esos mínimos, el gobierno dice, bueno, se fija por decreto el salario mínimo rural en tal franja. Entonces, quiero seguirte de cerca, vos estás diciendo, si bien hay una queja elevada en el sentido, me obligan a participar de algo que yo preferiría que fuera por voluntario. La realidad. Sin embargo, los hechos indican que en las actitudes, la inmensa mayoría de los empresarios ya no solo participan obligados, sino que acuerdan, que ya no forma parte de la obligación. Exactamente. Sin embargo, acuerdan. Exactamente. Esa es la tónica. ¿Dónde están entonces los otros puntos más difíciles? En el derecho de huelga. El derecho de huelga está establecido en la Constitución de la República. El Uruguay consagra en su Constitución el derecho de huelga y el derecho de afiliación a los sindicatos. Este es un derecho que particularmente el Estado tiene que velar, ¿no? La libertad sindical. Pero después hay una diferencia en el alcance del derecho de huelga. Bien, te invito a que esta segunda observación que hacen los empresarios la desarrolle luego de la pausa. ¿Cómo no? Estamos conversando con Gerardo Rey, estamos conversando con el Inspector Nacional de Trabajo. Bueno, vamos a hablar a propósito de estos temas, en ese sentido, cómo está parado el Uruguay, acerca de una cosa lo que después se acuerda y otra cosa es qué tanto se cumple, los incumplimientos que llevan a ciertos niveles de denuncia, por dónde pasan fundamentalmente, si la inspección trabaja en base a denuncias o por oficio, simplemente te cae y a otra cosa mariposa. Eso me gustaría ver. Y además vos sos un hombre de la política, vos sos un político ejerciendo una tarea del Estado, pero sos un hombre de la política. Claramente. ¿No es cierto? Y bueno, y se ha conocido en las últimas horas que te desvinculaste de Asamblea Uruguay, naturalmente estará arriba de la mesa este asunto, ¿sí? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Gerardo Rey. Ya volvemos con la mañana en camino. Solo me siento vivo. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Gerardo Rey, el Inspector General de Trabajo, obviamente dirección que depende del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Estábamos hablando a propósito de la participación del presidente Vázquez en la asamblea de la OIT, que no tiene antecedente histórico y que por lo tanto tiene un subraye ya solo por ese hecho. Estábamos hablando de la actitud de los empresarios de retirar yo no sé si exactamente se dice retirar la queja, suspenderla, a los efectos de que Uruguay no integre una lista. Yo no sé si pero por elevar una queja se está en una lista. Claro. Ese es un tema que también es curioso de entender, ¿no? Y normalmente esa lista la integran los países que la acusación es por el otro lado, claro, es por no respetar los derechos sindicales. Por falta de garantía para por falta de garantía. Claro. Entonces, llama la atención que Uruguay integre eso. En la lista de esos países uno dice la pucha, como Uruguay. Claro. Pero en todo caso. Los empresarios esos son conscientes de que Uruguay no merece estar en eso. Entonces, hay un ámbito en el que estamos intentando modificar, o sea, intentar que las partes acuerden en algo. Y de los puntos calientes que estábamos hablando. La huelga, ¿no? Está la huelga. Entonces, ¿en qué hay acuerdo? Hay acuerdo que hay un derecho constitucional que la persona puede hacer una huelga, es decir, pueden los trabajadores juntarse en una asamblea, no estamos de acuerdo con tal y tal respuesta que nos da el patrón por nuestros reclamos y vamos a ejercer el derecho de huelga. Eso no está en discusión. El punto en discusión más difícil tiene que ver con lo que se llama la extensión del derecho de huelga. Y el Uruguay define de que integra el derecho de huelga la posibilidad de ocupar las instalaciones de una fábrica o de una empresa, ¿no es cierto? Este es el punto más difícil.
¿qué es lo que se está intentando negociar ante el planteo de los patrones de está prohibida la ocupación? Bueno, nadie sensatamente puede decir, ante los ejemplos de empresarios que han abandonado las instalaciones, que dejan colgados a los trabajadores, no le pagaron los salarios que le debían, ni el despido, etcétera, etcétera, como ha pasado, ¿no es cierto? Que puedan ocupar las instalaciones reclamando, bueno, que la justicia, normalmente interviene la justicia, le proteja debidamente los derechos para que, bueno, cuando esto se liquide, yo tenga una cierta prioridad para cobrar los haberes pendientes, y sobre todo para que, si yo dejo de ocupar, como ha pasado antes, vengan los empresarios a retirar los pocos bienes que podrían ser vendidos para luego acceder el trabajador a cobrar lo que debía. Por lo tanto, es en este punto en el que está la discusión más amplia. ¿Qué es lo último que se puso arriba de la mesa en esa negociación, que todavía no prosperó un acuerdo, pero que lo último que puso el Ministerio de Trabajo en esa negociación fue acordar un protocolo? Es decir, reivindicar de que los trabajadores pueden tener el derecho a, como una medida de lucha, hacer la ocupación de una planta, pero establecer un conjunto de pasos obligatorios antes de tomar esa medida. O sea, acordar un protocolo en que sea obligatorio de que hubo una negociación, primero a nivel de la empresa, luego a nivel de la rama, y que si esas etapas se cumplieron y no hay acuerdo, las partes quedan habilitadas a tomar cualquier tipo de medida. Esa es un poco la propuesta, conceptualmente, la propuesta que puso el Ministerio arriba de la mesa. Hoy día, digamos. Ese no existe, protocolo. Esta sería la novedad. Y hemos tenido apoyo a la iniciativa, siempre puede haber el detalle, ¿no es cierto? No solamente de académicos que trabajan en el Ministerio de Trabajo, sino hemos tenido conceptualmente el apoyo de exministros de Trabajo, o sea, de quienes estuvieron en el Ministerio de Trabajo y que no integran el partido de gobierno a la iniciativa de hacer este tipo de propuestas. Entonces nosotros somos optimistas, falta todavía acordar, pero somos optimistas en el diálogo social, que fue un poco lo que refrendó ayer Vázquez en la OIT, de que el diálogo social, aún cuando los temas son duros y que no siempre se puede poner un acuerdo, el camino es el diálogo, el camino no puede ser la imposición. Y desde esa perspectiva, entonces, esa suspensión, ¿era hasta que Vázquez diera su discurso y después la retoma? No, en ese sentido fue muy buena la actitud del sector empresarial, en la que no condicionó, no se vieron condicionados por la presencia de Vázquez en la OIT, pero también es cierto de que era incómodo para el sector empresarial, claro, de que el invitado en la OIT, en la apertura, para hablar de las bondades del tripartismo, tenga una queja del sector empresarial. Bueno, también era incómodo para el gobierno. Por supuesto, ¿no? Digamos, incómodo para todas las partes. Claramente no le hacía bien el Uruguay. Hay algo igual que yo puedo entender, porque además el Uruguay lamentablemente tiene experiencia de ese tipo de empresarios que no responden con sus obligaciones. Bueno, muchos de ellos hasta se fugan, ¿no? Sí, claro. Y hay nombres emblemáticos y bueno, ¿y qué pasaría si los trabajadores ni siquiera hubieran tenido la oportunidad de frenar un par de máquinas, unos mobiliarios, alguna, ¿no? Es decir, que con la nueva ley de concurso, ¿no es cierto? La ley no tiene muchos años, la ley de concurso, se han justamente los casos esos, viste que han sido menos frecuentes. ¿Sí? Porque la ley de concurso permite de que antes de la liquidación se puedan poner de acuerdo todos los acreedores, se desplaza, la justicia dispone de desplazar a las autoridades del emprendimiento, ponen a un síndico, sí, el síndico se encarga de la gestión y con esa gestión intenta ordenar, si puede funcionar el emprendimiento y venderlo es una opción, y si no, hacer una liquidación ordenada, ¿no es cierto?, donde se garantiza el cobro de... Sí, de hecho los trabajadores siempre son los primeros, ¿no? Sí. Ahora, de todas maneras, parece ser un caso que, si bien ha ocurrido, insisto, no parece ser el caso que ocurra todas las semanas. No. Y entonces, desde la perspectiva de los empresarios, puede resultar razonable decir, che,
porque hubo 2, 3, 5, 10, 15 malos empresarios a lo largo de la historia que pique, resulta que se genera esta ampliación del derecho de huelga con la ocupación, una acción que puede ser demasiado frecuente y además que se da de bruces con el derecho legítimo que yo tengo a ingresar a mi propiedad privada, claro, ¿no? Pero, si bien se contempla eso, tenés que ver la respuesta que da el movimiento sindical a ese planteo. Sí, es cierto. Ahora, los trabajadores no tienen garantizado cobrar el 100% de lo que se les debe, porque acá no hay una ley que diga el trabajador, mediante determinado mecanismo... Pero tú me dices que las ocupaciones se dan solo en el caso que le deben dinero, porque ahí está el tema. Exactamente. Entonces, no siempre en esos casos. En esos casos te diría de que si tironeamos un poquito la gente entiende, en esos casos graves te diría, es un derecho. Voy más allá, te diría que hasta otros colegas empresarios dirían, exactamente, bueno, está bien, si el tipo los dejó... Y esa es un poco la tónica con la que está el gobierno en esta negociación. Pero creo que los empresarios apuntan a lo otro. No me hagas un paro por, exagero, por uniforme. Porque no me entregaron los uniformes, exacto, y me ocupaste de la planta, exactamente. Cosa que también yo, que acabo de poner este ejemplo, digo que no sé si alguna vez ha ocurrido. Alguna vez habrá ocurrido, no digo por los uniformes, pero por un tema que no daba para tanto, eso es cierto. Entonces, ¿qué propone el gobierno? Propone un protocolo obligatorio con la contracara, que es que si tú no cumples ese protocolo obligatorio, y el cumplimiento es para las dos partes, empresarios y trabajadores, se puede declarar ilegítima la medida. Entonces, esas son las bases en las que aspiramos poder llegar a un acuerdo. Estamos bien en eso. Hay algo que publica hoy La Diaria bajo el título "Denuncian persecución sindical en la empresa salteña Caputo". Ajá. La Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados recibió ayer una delegación de la coordinadora del Citrus. Los trabajadores reclaman mejores condiciones salariales y empleo. El presidente de la Comisión de Diputados del Frente Amplio, Daniel Placeres, dijo que se convocará a los ministerios de Industria, Energía y Minería, Ganadería, Agricultura, Pesca y de Trabajo y Seguridad Social para abordar los problemas del sector. La naranja se pasea, es el título, bueno, al estilo de La Diaria. En todo caso, ¿vos tenés algún dato en tu... Sí, claro. Sí, mira. La empresa Caputo, desde que yo estoy en la inspección de trabajo, o sea, para hablar bien concreto, estos 2 años y medio, ha tenido un conjunto importante de denuncias. Algunas tienen que ver con el no pago de los salarios y el descanso. Voy a poner un ejemplo, el descanso que la pinta entero. Y las segundas vinculadas a las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Normalmente se concurre a las instalaciones de la empresa, se intima a corregir, algunas cosas han corregido y en otras que quedan pendientes se pone la multa correspondiente. Uno de los casos emblemáticos que vuelve a estar en el tapete, esto es, lamentablemente volvió el mismo problema, es el siguiente. Se toma a un conjunto de trabajadores para la zafra, para recoger la naranja. Muy bien. Y el horario de trabajo es, tú trabajas 4 horas, vas a la hora o 2 horas de descanso y retomás el trabajo. Después, en paralelo, se van dando negociaciones en la DINATRA de salarios pendientes, de que no le entregaron la ropa, todos los temas que tú ponías, relativamente menores. Y a veces la empresa responde ante esas instancias como lo que acaba de hacer. Unilateralmente cambia el horario de trabajo. Entonces yo le pido a los que se están escuchando, sobre todo los montevideanos, ¿no?, que se ubiquen en qué es lo que le pasa al trabajador de la naranja en Salto. Entró a trabajar a las 6 de la mañana. Sí. A las 10 de la mañana corta y el próximo horario es a las 2 de la tarde. O sea, le pone unilateralmente 4 horas de descanso para completar... Horario cortado con 4... Alejado de Salto, o sea, horario de descanso en el que si vos querés andate, pero el ómnibus de la empresa sale en el horario de llevar y traer al personal, ¿se entiende? Entonces, estas cuestiones no generan, obviamente, un ámbito propicio para que vos sientes a la... Te pregunto porque esa es nuestra intervención. Inmensa curiosidad sobre estas cosas. Ocurre esto, ¿no? A un trabajador, que corta la naranja, no debe ser de las peores tareas del mundo, pero seguro que no de las mejores. Y no de las más remuneradas en Uruguay. Y además duda, eso te iba a agregar, seguramente no ganan un buen salario. No, claramente no.
yo soy el empresario que le digo, bueno, usted entra a las 6 para las 10 de la mañana y retoma el trabajo 4 horas después, a las 2 de la A las tarde. 2 de la tarde. Vos sos el Nosotros. Estado y decís, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué a alguien se le ocurre semejante cosa? Pero además... Pero tiene que haber una explicación. El porque- beneficio y la duda, ¿no? Bueno, no sabía. Ya en este caso no es así. Porque tiene una multa anterior impuesta por el Ministerio de Trabajo de la última vez que hizo eso. O sea, este no es un nuevo caso. Él lo vuelve a hacer. ¿Se entiende? Sí. Entonces, con ese tipo de conducta es muy difícil pedirle razonabilidad, buena disposición a los trabajadores, porque permanentemente cuando vos vas a negociar están estas cosas que Pero comprenderás que complica una Pero ni relación. hablar, pero yo voy incluso hasta a una perspectiva más sociológica, antropológica. Quiero decir, el ser humano a lo largo de la historia ha hecho cosas muy hermosas y cosas muy horrendas, muy horrendas. Pero ni aún, excepto la novedad del Estado Islámico de ahora, las más horrendas de las cosas siempre fueron un poquito ocultadas y en teoría diciendo no es como se dice, B, no lo hacemos nosotros, C, lo que hacemos es por esto, esto y esto. Una especie de justificación amable del terror, ¿no? Exactamente. Estoy sacando Sí, el tema, un por supuesto, ejemplo que quede claro, extremo, ¿no? ahí va, Un ejemplo, clarísimo. aún en esos casos estoy diciendo, ¿no? Ahora, cuando alguien hace eso, que a un trabajador que gana unos pocos miserables pesos, ¿no? Va a las 6 de la mañana, sale a las 10 y le digo quédate acá 4 horas para empezar tu segundo turno, ¿cuál será la explicación? La lógica que no te dicen, Sí. yo no lo puedo demostrar. Ensayo una posible Una respuesta, hipótesis, ¿no? sí. No lo puedo mostrar y no trabajo con este prejuicio, ¿no? Es lo que yo creo. Trabajadores que estaban desocupados tienen la oportunidad, empiezan a trabajar y el sindicato hace algunos reclamos para mejorar esa situación y la respuesta es: yo le complico la vida a los trabajadores para que el sindicato tenga algunos que se le agarren en vez con el empresario, con el sindicato. Esto lo Pues, hacen seguro. porque nos sumamos al sindicato. Claro. Mirá, si no tuviéramos Claro. el sindicato. ¿Cuántos años hace que Caputo no tenía sindicato? Estas son las cosas que a veces sirven para explicar lo que significa el consagrar derechos de libertad sindical, de libertad de asociación para los trabajadores, para este grupo de trabajadores. Cuando hoy en el primer bloque hablábamos, estas leyes no protegen al Zunca, no protegen a lo bancario, a la bebida, eso no requieren de la ley para esto, pero estos es fundamental proteger a este tipo de trabajadores y esa es nuestra función. El lema que tenemos en la Inspección General de Trabajo es: la inspección protege tus derechos. Hay derechos que la ley consagra, pero nosotros tenemos que hacer las acciones que permitan de que efectivamente se cumplan. Te cambio de tema, Dale. Rey. Vos fuiste director de una empresa pública, ¿no es cierto? Yo ayer, repasando algunas cosas para esta nota, estaba viendo el momento en el que te cesaron, ¿no? Sí, en UTE. Sí. Sí, fue medio 2012. Fue medio sin aviso eso, por lo que... No, como no, me avisó el presidente de la República. bien, Sí, bien, sí, sí, sí. porque entonces el testimonio que leí era equivocado, decía que sin haber consultas No. previas. O sea que estuvo bien. En un legítimo derecho del presidente un de la nuevo República. presidente decide Sí. correlación de fuerzas distintas, está. El o sea que- presidente entiende que tiene que cambiar un equipo. No, en eso cualquier- sí, pero había Tiene leído, que ahora que hacer. estoy buscando y no lo encuentro, un testimonio algo así como que había sido sin decir agua va y... Fue en un momento en el que dos compañeros del elenco de gobierno, el negro Lescano, que era ministro de Deportes, de Turismo y Deportes, Sí. y yo, que era un integrante, nomás del directorio de la UTE, se tomó la decisión de hacer unas renovaciones y lo que hay que hacer es, bueno, salvo que haya una medida de disconformidad con la gestión o Sí, por otro tipo de déjame que decir- jamás hubo ningún planteo del presidente de la República en ese sentido. En el Una caso, cosa. en el caso del ministro de Turismo y Deporte tuvo que ver en lo que fue visto políticamente como una
opción que hizo el presidente de la República por Tenfield y no por su secretario de Estado. Eso formó parte, digámosle, del análisis político, ¿no es cierto? Sí, por eso digo, de la perspectiva política pero formalmente el presidente de la República plantea... En ese contexto, te quería preguntar, porque volvió a estar arriba de la mesa una especie de polémica a propósito del gobierno anterior, a propósito del manejo de las empresas públicas, declaraciones que hizo el ex vicepresidente y hoy ministro de Economía, Danilo Astori, a propósito de las razones que explicaron ese gran y subrayado déficit, y la respuesta que dio ayer Mujica, en el sentido que dijo que tal vez se gastó mal, pero que de todas maneras había como visiones muy distintas que él tenía, Mujica, con Astori, acerca del rol de las empresas públicas y de la independencia que tenían para actuar. Vos fuiste director de una empresa pública y además estuviste en 2 gobiernos distintos de la izquierda, ¿no? ¿Qué visión tenés acerca de este asunto? Porque sobre este asunto confluyen, a la hora de hablar de ANCAP, a la hora de hablar de Antel, a la hora de hablar de la UTE, no solo las visiones específicas sobre lo que bien o mal hizo Antel, ANCAP, UTE, sino también otras visiones a ser estratégicas, históricas, acerca del rol que tienen que desempeñar las empresas públicas, y de aquellos que tienen empresa pública con total independencia, debe hacer las cosas que a esta le parece, no, empresa pública al servicio de un proyecto en donde el gobierno tiene que marcar las pautas, y hasta aquellos que empresas públicas nada, no deberíamos tenerlas. Exacto. Todas absolutamente legítimas, ¿no? Son todas legítimas. A ver, en esas ¿qué opciones, pista nos das tú desde tu perspectiva de bicho político? Sí, mira, a mí me parece de que en cuanto al rol de las empresas públicas en la estrategia de un proyecto de país, las diferencias internas en el Frente Amplio son muy pocas. En el Frente Amplio hay un consenso muy amplio en que las empresas públicas juegan un rol protagónico en el desarrollo del país. Entonces pongo un par de ejemplos. Sin una empresa pública como Antel, es imposible haber logrado la cantidad de fibra óptica que hay en el Uruguay. Es imposible, porque vos tenés que llegar con algo que no sea rentable económicamente a aquellos lugares donde al Estado le interesa de que esa persona alejada del medio rural tenga fibra óptica, porque tiene que ver con su desarrollo en la formación, con el desarrollo en el equipamiento y las posibilidades que da hoy el uso de las telecomunicaciones e internet, por ejemplo, para la gestión del riego, la gestión del campo. Segundo ejemplo, en el Uruguay, donde tenemos una tarifa eléctrica que es la misma en cualquier punto del país, y esto que parece una novedad, no lo es en nuestros vecinos. En Brasil la tarifa varía según el estado donde tú estás, lo mismo en la Argentina. En Uruguay tenemos una única tarifa en la que los que estamos en los centros más poblados pagamos una tarifa un poco más alta de los costos para que le pueda llegar la energía eléctrica al que está más alejado, y somos el país con mayor electrificación rural de América Latina. Entonces, este rol de las empresas públicas no está en duda. Voy a poner un ejemplo ANCAP, porque si no voy a decir nada, justo me pones, sí, ahí va. No se puede dudar de la recontraimportancia que tuvo la inversión de ANCAP en la planta de desulfurización. Esa era una inversión que sí o sí había que hacer. ¿Dónde están entonces las diferencias? Sí, se hizo la mejor opción en la gestión financiera, notoriamente hay distintas visiones en el frente. Si tiene que haber un mayor control sobre la ejecución del gasto, una cosa que vos no discutas, que tenés que hacer ese gasto, que tenés que hacer esa inversión con la empresa pública, pero tiene que estar los resultados acordes a esa inversión, tiene que haber un retorno esperado de cierta inversión, en términos económicos o en términos sociales, pero tiene que ser medible, tiene que ser transparente, y tenemos que devolverle a los ciudadanos, bueno, yo hice esto con el dinero. Eso es muy importante. Hay un proyecto. ¿Eso no se hizo entonces? Se hace, yo creo que hay que establecerlo con mucha más rigurosidad. Mira, hay un proyecto, un planteo que hizo en su momento Susana Dalmás, senadora del Frente Amplio, que fue una de los emblemas en la lucha que tuvimos los sindicatos en 1992 para defender las empresas públicas. O sea, cuando derogamos con el 72% de los votos, fue ex dirigente sindical, era la presidenta de Sutel, ¿no? Claro. Sí, la presidenta de Sutel, ahí va, del Sindicato de los Trabajadores de Antel.
Y cuando ocupó un cargo en el Senado, ella planteó de que los planes quinquenales de las empresas públicas fueran expuestos en el Parlamento y que el Parlamento tuviera la posibilidad de cada tanto hacer evaluaciones, o sea, hacer de la rendición de cuentas algo más metódico, no algo más voluntario. Yo creo que esas ideas vale la pena retomar con estas experiencias. Entonces, me parece de que existen, sí, diferencias, como tú lo has planteado, son públicas, la han planteado tanto Astori como Mujica, pero en el cuello, en la columna vertebral del planteo hay un consenso muy amplio en el Frente Amplio sobre el rol estratégico que tienen las empresas públicas. Después tienen que ver con los criterios de gestión, y sí, yo comparto que tiene que haber un criterio de gestión de un mayor control, una mayor supervisión de OPP y el Ministerio de Economía sobre las empresas públicas. Yo creo que en este periodo OPP está notoriamente incidiendo mucho más en los presupuestos de las empresas públicas que en el periodo pasado. Eso es así. Ajá, bueno, esa es una visión política. Notoriamente ¿verdad? así. Y creo que es bueno. Y se puede, que OPP de alguna manera esté más atenta. Creo que es bueno. Para terminar con este capítulo. Atenta y alineada a los objetivos estratégicos. Hay una mayor sintonía. En este contexto, el déficit de ANCAP de 800 millones de dólares, se podría decir en el menor de los casos que es impertinente, en el sentido literal del término, ¿no? A ver, el déficit obedece a un conjunto de causas que tienen que ver con decisiones políticas de no aumentar las tarifas que son compartibles, ¿no es cierto? Nos quejamos de los combustibles más caros, si se hubiese cubierto ese déficit con mayor tarifa serían más altas aún, ¿no es cierto? Eso es un aspecto. Bueno, si importase el combustible, a lo mejor no. Bueno, ¿no? Es la otra corriente de pensamiento. Es la otra corriente de pensamiento, y ahí hay dos cuestiones, ¿no es cierto? La primera, de que ANCAP permanentemente lo hace. El estudio sobre la paridad de importación, o sea, le dice a la gente qué hubiese pasado si se importaba o se producía en la planta refinería. Y acá entra la parte tributaria aparte. Esto es, unos son los costos de ANCAP, cuánto sale importar y cuánto sale salir, puesto el litro de gasoil en la puerta de la refinería, ese es un costo, y un costo distinto es cuando yo le agrego los impuestos. Entonces, hacer la cuenta con los impuestos no es algo sensato, no me parece que sea que aporte al debate. Con todo derecho no tiene por qué hilar fino, simplemente calcula. Pero los uruguayos tenemos una forma de tributar. Entonces, cuando decimos con la importación de combustible yo pago más barato y le cargo la misma cantidad de impuestos que hoy tiene el litro de gasoil o de nafta en la puerta de ANCAP, las cuentas no dan, ¿no es cierto? Entonces, me parece que tenemos que ser más serios en el planteo. Igual tiene otras explicaciones. Exactamente, ¿no? exacto. Proyectos, no tiene que ver con esto. Exacto. Inversiones, direcciones que son altamente cuestionadas, ¿no? Y no estoy hablando de la fiesta ni siquiera de los perfumes, que también ha estado en el asunto. Estamos hablando de cosas mucho más grandes que incluyen desde cemento hasta lur, por ejemplo. Hasta el etanol. Entonces, por ejemplo, ahí va. Tomemos ese ejemplo. Lo desarrollás un poquito luego de la pausa. Con gusto. ¿Sí? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Gerardo Rey y al regreso quiero que me cuentes, bueno, por qué motivo te fuiste de Asamblea Uruguay, ¿sí? Ya volvemos con la mañana en camino. Imagínate un día sábado. En el último tramo de la charla con Gerardo Rey, el inspector general de trabajo, estábamos conversando a propósito del rol de las empresas públicas, a propósito en particular de ANCAP, a propósito de su déficit, vos en tu condición de hombre de la política, pero además de exdirector de una empresa pública. En todo caso, el déficit gigantesco de ANCAP, muy grande, ¿no? Sí, claro. Históricamente grande, que ha sido centro de debate político y que lo sigue siendo, incluso con ramificaciones en el área judicial. Ha elevado la parte de la oposición denuncias penales al respecto. En todo caso, no solo se deben a que, bueno, las paramétricas, el incombustible, no te subo la tarifa y acumulo déficit. Hay otras acciones que hizo ANCAP que son fuertemente cuestionadas, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo,
hay un embate, no es de toda la oposición, pero de que todo lo que hace la política de los biocombustibles es un desastre. Bueno, hay que mirarlo al menos en dos dimensiones. Para que el público entienda, ¿estás hablando de Alur? Alur, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, pensemos en dos cuestiones. Una tiene que ver con si las inversiones dan el resultado esperado, ¿no? Cuando uno hace una inversión, hace una mala planificación de una inversión y no da el resultado esperado, se gestiona mal, ese es un aspecto. Pero un segundo aspecto tiene que ver con preservar lo estratégico, que es acá donde me parece de que hay que volver a conversar entre nosotros cuáles son esos objetivos estratégicos. A un país en el que no tiene producción propia de petróleo, nosotros tenemos una refinería, pero no somos un país productor de petróleo, tener una política que crecientemente dependa menos del petróleo es una política acertada, que tiene una expresión en el sector de la energía eléctrica y una expresión en el sector de los combustibles. En el sector de los combustibles estamos mezclando hasta el 10% de los combustibles que utilizan los vehículos con productos que se hacen en Alur. Alguien puede decir, bueno, pero el costo ahora... Bueno, hay que mirarlo con cierta perspectiva. Uno cuando toma decisiones de inversiones a 15 o 20 años, lo hace con algunos escenarios. El escenario del barril de petróleo al precio tan bajo, históricamente bajo, como tiene hoy en día, no es un escenario que se les hubiese ocurrido a nadie a la hora de tomar aquellas decisiones sobre esas inversiones, y no es un escenario que alguien diga, esto se va a sostener. No hay nadie que venga hoy a decirte, el petróleo va a estar en estos precios, yo voy a planificar toda mi política energética pensando que el petróleo va a estar en el barril de $50. No hay nadie que venga hoy a decir, sería una irresponsabilidad. Bueno, es una irresponsabilidad para cuando está bajo, y tampoco hay que medirlo en su justo término, a que cuando se tomó la decisión de incorporar el biocombustible a las naftas, tiene que ver con que el país algo tiene que hacer para depender un poco menos del petróleo, con el otro aspecto que es todo lo que mueve el desarrollo de los biocombustibles en términos de trabajo, producción, investigación, pero etcétera. Los cambios de matriz energética fueron saludables en ese exactamente, aspecto, ¿no? El otro aspecto tiene que ver... No, lo que te quiero decir es que prácticamente intento... En esto estoy de acuerdo, denudar además. una potencial contradicción. Pero ya se hizo en Uruguay los cambios saludables. Recordemos que hasta en la calle Pul ponía los molinos en su publicidad política. Claro. Entonces, no te metas además con Alur, que no te va a salir bien y le va a salir mucha plata a los uruguayos. Con el diario El Lunes todos adivinan los resultados del domingo. Hay mucho pensamiento que ya decía que reactivar Alur era una mala noticia, era un paternalismo estatal... si querés, un discurso notoriamente liberal, pero muy claro en ese aspecto, y con legítimo derecho a existir y a hacerse escuchar, ¿no? Por supuesto. Eso fue la discusión, que claro. Decía, no, este no es el camino. Y eso rebrota ahora de la mano también de experiencias que, acordemos, no todas fueron exitosas en estos términos que te digo de que las cosas se tienen que hacer con eficiencia, ¿no es cierto? Vos podés tolerar de que las cuentas no cierren cuando estos fenómenos no previstos se dan, que es el valor históricamente bajo del barril de petróleo, y decir, bueno, si hubiese tenido los costos medios, si hubiese sido una opción rentable o equilibrada para ir avanzando en depender menos de los combustibles. No te sientas acorralado porque se me está yendo el tiempo. Esa cuestión fundamental. Pero dirías tú que el déficit de ANCAP entonces fue, por lo que tú me dices, más bien inevitable. No, se explica. No, el déficit, por favor, se explica. Por una política, sobre todo, de cómo fue el endeudamiento de ANCAP, que ahí es donde Perdón que ves... sea incómodo contigo, ahí es donde ves... sincera. No, al contrario. No quiero que me des las razones de que lo explican. Quiero saber si te parece que estuvo bien o estuvo mal. No, y te voy a explicar donde a mí me parece que estuvo mal, justamente. Que tiene que ver lo que hablábamos recién, antes de ir a la pausa. Hoy hay una mayor presencia de OPP y de economía en las empresas públicas. Esa mayor presencia hubiese evitado, a mi juicio, de que la política de endeudamiento de la empresa pública estuviera desalineada a los criterios que planteaba el Ministerio de Economía.
Eso efectivamente fue así y las consecuencias, buena parte del déficit se explica por esto, por decisiones que en otros lugares siguieron lineamientos más claros del gobierno y que no se dieron. Además de los aspectos de gestión que hicimos, ¿no es cierto? ¿Está? Sin picardía, la OPP en la anterior administración no estaba en manos del equipo económico encabezado por Astori, ¿verdad? Con este tipo de alineación que hoy exige. Sí, entiendo. Exactamente. Pero que no porque se insiste mucho en que el equipo económico, ¿verdad? Que bueno, fue una de las cosas. Sí, fue una de las cosas en tensión en el gobierno pasado, pero recordemos, ¿no? Vos tenés diferencias siempre en un gabinete y el que salta es el presidente de la República, está claro. Que además ¿no? dijo, lo admitió meses atrás. Como tiene que ser. Yo di cuerda a las empresas públicas, se las solté la piola. Como tiene que ser. Porque si le preguntaban economía les decía que no. Y fue son legítimas decisiones del presidente de la República. Hoy Mujica, a propósito, dijo, con el diario del lunes es muy fácil hacer evaluaciones. Y yo, amable, respetuosa, pero también firmemente, me permito contradecir. Justamente las evaluaciones se hacen el lunes. Exactamente. Sí, es así. Hay que rendir cuenta. Y tener la capacidad de, con estas experiencias, no tirar. ¿Viste el ejemplo de no tirar el agua con el bebé adentro? Esto claro. Es un poco así. ¿No bueno, te despido, pero antes contame, ¿por qué te peleaste con Astori? No, déjame enfrentarlo así, para que me te agarro distraído. Y sí, porque es un tal por cual. No he tenido hay una ninguna carta pelea. Que leí en la que... Simplemente he culminado un proceso de mi participación en Asamblea Uruguay. Yo no tenía una participación orgánica en el sector. Pero tiene que ver con las ideas. Y tiene que ver con que en estas situaciones me siento mucho más libre, me siento mucho más cómodo. Me junto con otras compañeras y compañeros en el frente, no integro ningún otro sector, pero estamos haciendo un conjunto de actividades con 3 pilares de la renovación, que no es un invento mío, lo dijo el presidente de la República, yo te comentaba fuera de micrófono recién. Yo me sentí particularmente conmovido en el último discurso de Tabaré Vázquez, en el último discurso político partidario. Lo hizo el 5 de febrero del 2015, pocos días antes de asumir, sí. Fue en Maldonado, y ahí planteó la necesidad de renovar el proyecto. El proyecto Frente Amplio hay que renovarlo, lo dijo Vázquez. ¿Renovar es cambiar las ideas o cambiar los nombres? Y propuso renovar las ideas. Recordemos que él aportó un documento en la interna del Frente Amplio para la renovación ideológica. Plantear, hay que renovar las formas de participación política. Mañana hay una muy buena actividad que organiza el Frente Amplio sobre las redes sociales. Es un fenómeno que llegó para quedarse. No quiere decir que ahora dejás los comités porque la lucha pasa a ser en Twitter y en Facebook, no pasa por ahí, pero hay que incorporar la creciente participación de las redes sociales en la decisión de los ciudadanos. Este no es un fenómeno solamente uruguayo, ha pasado en otras experiencias, ¿no es cierto? Y está bueno que el Frente Amplio encare esto, me parece muy buena decisión de Javier Miranda, el presidente del Frente. Y lo tercero, la renovación de los liderazgos. Vázquez, ¿qué dice? De alguna manera, la generación que Danilo, Pepe y yo representamos debe dar paso a nuevos liderazgos, y por supuesto tuvo la carpeta necesaria para no nombrar quiénes son los futuros de ese nuevo liderazgo, pero creo que hay que construir esa etapa del frente. Entonces, el frente tiene que andar. 2 más 2 es 4. ¿Vos crees que hay que renovar? Los candidatos próximos del Frente Amplio a la presidencia deberían expresar esta renovación de liderazgo sin ninguna duda? Sí. 2 más 2 es 4, no deberían ser Vázquez, que no está autorizado por la ley, ni Mujica ni Astori. No. Por lo tanto, si vos te vas de asamblea... pero es mi opinión esa, no quiere decir vetar a nadie. Lo tenemos que resolver los Frente Amplistas votando. Pero hago silogismo puro que aprendimos en el liceo. Entonces, si vos entendés eso con toda claridad, te vas de Asamblea Uruguay porque tenés la convicción de que Danilo pretende ser candidato a la presidencia. No tengo esa convicción, pero no lo descarto, ¿no es cierto? No lo descarto. Bien. ¿Y quién debería ser? En eso me parece que hay que seguir trabajando. Hay muy buenas figuras en el ámbito. Mirá,
hay figuras del elenco Estaba interesante de hasta gobierno. ahora, ya cuando me das esa respuesta. No, mirá, porque no puedes quemar compañeras y compañeros, no se puede. No es porque no los tengas en la cabeza. Por supuesto. Pero para Daniel Martínez es uno sin ninguna duda. Hay que ver si quiere, hay que ver si son los tiempos de él, habrá que verlo. En esto se mezclan. ¿Pero vos votarías gustoso a Daniel Martínez a la presidencia? Totalmente. Gracias por el tiempo, Gerardo. Nos reencontramos más temprano que tarde. SEA Portones. 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones. 2-601-2611. seaportones.com